Buenas tardes, hermano. Sabemos, ¿no?, que luego eso se corta, no pasa nada. José, ¿puedes orar por mí? Sí. Por favor. Señor y Padre, te quiero dar las gracias, Señor, porque tú le has dado palabra a nuestro hermano Luis, Señor, para compartir con nosotros. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo lleve esa palabra a nuestros corazones, la pongamos en práctica, Señor, cuando salgamos por esas puertas y también la pongamos en práctica aquí los hermanos unos con otros. Bendito tú eres, Señor, y gracias, Señor, porque cuando habla tu Espíritu Santo, siempre, Señor, nos dice cosas que debemos de hacer, cosas que debemos de corregir, Señor, y sabemos que siempre viene de ti. Unge a nuestro hermano Luis, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, precisamente decía Chari, antes de empezar esta última canción, nos está preparando para la Semana Santa, y quizá esa canción la pongo yo mucho, pero es que esta vez la he querido poner porque va acorde un poco con lo que vamos a compartir, ¿no? Porque por lo visto, según lo que vi en el organigrama que mandó el pastor para las predicaciones de la tarde, es como una especie de serie sobre la pasión y la muerte de Cristo. Y pues el día de hoy, pues un poco para introducir, ¿no?, el mensaje de hoy, es recordar eso, ¿no?, que en estas fechas próximas se celebra, el mundo occidental celebra lo que llama la Semana Santa, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque sabemos el enfoque que le dan la mayoría de las personas a esta semana, ¿no? Sabemos que no es el enfoque correcto, y yo puedo hablar de la cultura que conozco y de la mía, ¿no? Conozco la cultura española un poco, de cómo lo celebran, y un poco parecido también a la de mi país. Sale la gente por las calles con los santos, con las vírgenes, con las imágenes de Cristo, y eso lo hacen los que son más devotos. Luego los que, entre comillas, también devotos. Luego están los que simplemente lo ven como un descanso del trabajo, como unas vacaciones. También en mi país se ve. Yo recuerdo que de pequeño, en mi país, pues para mí la Semana Santa era sinónimo de playa, sol y arena. Todo el mundo se iba a la playa, porque la diferencia del clima, ¿no?, aquí en esta época y la de allí, pues es dada a eso. Entonces, también suelen preparar diferentes tipos de comida que en el resto del año, y está la ¿cómo se llama? La idea esta, ¿no?, de que el sábado de gloria no se puede comer carne porque estás comiéndote a Cristo. Entonces, son una serie de elementos, ¿no?, que ha venido y ha introducido la tradición a lo que es lo que se celebra en sí, ¿no?, el verdadero propósito, que es recordar la pasión y la muerte del Señor. Y en el caso nuestro, pues recordamos la obra redentora de Cristo en la tierra, que es motivo además para celebrar y con actitud de agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento que nazca del corazón y de honra y gloria para Él, que es el único que la merece, es el único que Él es el que dio su vida, ¿no?, el que pagó el precio, y no es justo que se le robe el protagonismo, ¿no?, que se le robe la gloria y la honra a Él, dándosela a otras cosas. Entonces, como decía, el día de hoy pues empezamos una especie de serie sobre la pasión y la muerte del Señor, y vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 57 al 68. Y bueno, yo he titulado este mensaje Un juicio injusto. Un juicio injusto. Y vamos a leer Mateo 26, del 57 al 68. Vale. Los que prendieron a Jesús le llevaban al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos,
que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron diciendo: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Entonces, pasajes paralelos a esto los tenemos allí en azul, que es Marcos 14, 53 al 65, Lucas 22, 53, 54 al 60, y del 63 al 71, Juan 18, 12 al 14 y del 19 al 24. Y pues este pasaje está precedido de ciertos acontecimientos importantes que van desde el versículo 1 de este mismo capítulo de Mateo, como por ejemplo los que tenemos acá, ¿no? Las conspiraciones del Sanedrín para matar a Jesús. Sabemos que ellos buscaban siempre la manera de inculparlo, de pillarlo con alguna cosa para inculparlo y sentenciarlo a muerte. El otro acontecimiento es un acontecimiento que a mí personalmente, siempre cada vez que yo lo leo y visualizo en mi mente aquella escena, me conmueve mucho porque me parece algo precioso. Es cuando Jesús fue ungido en Betania. Recordemos que fue esta mujer llamada María que tenía como quien dice, aquello tan valioso que le había heredado sus padres, se dice que era como una herencia de sus padres, un frasco de alabastro con esencia de nardo puro, el cual, sin importar el valor, lo rompió a los pies del Señor, y ella lo hizo sin saber siquiera, sin tener conocimiento o conciencia de que lo estaba haciendo como un acto de preparación para la muerte del Señor, lo estaba ungiendo. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, se solía ungir a una persona por tres razones: una para ser rey, la otra para ser sacerdote y la otra para cumplir una misión especial. Y sabemos de sobra, ¿no?, que el Señor cumplía con estas 3 condiciones. Entonces, esa es otro de los eventos que preceden a lo que hemos leído ahora. El siguiente es la traición de Judas. El otro fue la institución de la Cena del Señor, donde también el Señor anunció que uno de los 12 lo iba a entregar. El otro acontecimiento fue el anuncio de que Pedro lo iba a negar. Y el otro acontecimiento es la oración del Señor en Getsemaní, una oración que dice la palabra que estaba llena de tristeza y de angustia, pero con determinación, y muy grande determinación de cumplir su misión. Mucho más grande la determinación que la tristeza y la angustia, la cual lo movió al Señor a cumplir la voluntad del Padre, a pesar de que le costó mucho también humanamente hablando. Y el último antes de nuestro pasaje en cuestión, pues es el arresto de Jesús, resultado de las conspiraciones mencionadas al principio por parte del Sanedrín o el concilio, como se le llama. Entonces así llegamos hasta nuestro pasaje, que es en el que vamos a meditar el día de hoy, que es la comparecencia del Señor ante el concilio, o lo que en aquel entonces se conocía como Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un tribunal presidido por el sumo sacerdote de aquel entonces, que era Caifás, y compuesto también por los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y los ancianos del pueblo. Entonces, la idea que quiero compartir yo con este mensaje el día de hoy es que el Señor Jesús fue sometido a juicios injustos y pagó el precio por nuestra redención, tomando así nuestro lugar para que cuando a nosotros nos toque comparecer a juicio, podamos ser justificados por la fe solamente en Él. Yo he dividido en 3 partes este pasaje, y la primera es
le he puesto yo por título una convocatoria que rompió las reglas. Esto desde la perspectiva judía de la época, había ciertas reglas que ellos habían internas, ¿no?, del Sanedrín, que ellos habían llegado a acordar que así tenía que hacerse, y entonces pues si la rompen, por tanto no fue un juicio justo, porque no se apegó a las reglas establecidas por ellos mismos. Algunas de las reglas que voy a mencionar la primera es que para un juicio como este, el quórum establecido era de 23 miembros, de los 71 que lo conformaban el Sanedrín. Y sobre esto no tenemos una cifra exacta, ¿no? Pero sí sabemos que habían algunos del Sanedrín que no estaban a favor de condenar al Señor, como por ejemplo Nicodemo, sí, que era parte del concilio, ¿no? La segunda regla que cabe mencionar es que todos los casos criminales tenían que juzgarse durante el día, cosa que no fue así. Sabemos que fue durante la noche que fueron al huerto de Semaní y lo arrestaron, ¿no? Y terminarse durante el día, es decir, no podían llegar a la noche y seguir en aquello. El juicio que le hicieron al Señor fue durante la noche y con un inusual afán por condenar, y no precisamente para indagar e interrogar sobre este caso, ¿no? Entonces, otra regla era que los criminales no se podían juzgar durante la Pascua, y fue periodo de Pascua cuando lo buscaron a él. De hecho, en el Evangelio de Marcos, el paralelo a este, dice que dijeron los del concilio, que no tenemos que hacer mucho escándalo para que la gente no se alborote, porque sabían lo que le significaba arrestar a una persona en Pascua. Entonces, no se podía juzgar durante la Pascua de ninguna manera, solamente si el veredicto era no culpable. Podía un caso terminarse el mismo día que se había empezado. De otra manera, había que dejar pasar una noche antes de pronunciar el veredicto, para dar tiempo a que surgieran sentimientos de misericordia por parte de los testigos. El juicio hecho al Señor no fue durante la Pascua, y no se le dio este beneficio de tiempo para considerar usar de misericordia con él, sino que ahí mismo testificaron, ahí mismo ni siquiera dio tiempo a los testigos falsos, dicho sea de paso, para meditar y retractarse de su falso testimonio, ¿no? Entonces, otro de las reglas que ellos tenían era que ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos que se tomara en la sede oficial, el llamado Salón de la Piedra Tallada, que era en el recinto del templo. Entonces, la otra era que toda evidencia tenía que probarse por dos testigos examinados, lo que hablábamos antes, examinados y por separado, cada uno por un lado, y que no tuvieran ninguna relación entre sí, con el fin de que ambos testimonios coincidieran. Sin embargo, vemos que al Señor se presentaron dos testigos y estaban juntos en el mismo sitio los dos, atestiguando lo mismo, por lo que el testimonio claramente era falso, ¿no? Porque estaban de acuerdo entre ellos, escuchándose uno al otro. Y el falso testimonio también se castigaba con la muerte. Por tanto, la seriedad de la ocasión se le hacía sentir al testigo en los casos en que la vida estaba en litigio. No olvides, dice literalmente, decía una de sus reglas, no olvides, oh testigo, que una cosa es dar evidencia en un caso de dinero y otra cosa en un juicio por la vida. Un caso de dinero, si el que da testimonio lo hiciera falsamente, el dinero lo puede compensar el error. Pero en este caso, por una vida, si tú pecas, la sangre del acusado y la de su simiente, hasta el fin de los tiempos, se te imputará a ti. Entonces, pues, era más serio, desde luego, el asunto. Y la última regla era que en cualquier juicio, el proceso empezaba poniendo por delante y se le daba prioridad a las evidencias a favor del acusado, caso que no fue con el Señor. Lo primero que se hizo fue la evidencia en contra, evidencia, entre comillas, ¿no? Otro derecho más violado en el caso del Señor, puesto que solo presentaron las evidencias en su contra.
Y estas eran algunas de las reglas, ¿no? Por mencionar algunas nada más del Sanedrín, y está suficientemente claro que en su ansia por desembarazarse del Señor y deshacerse de él, matarlo, quebrantaron sus propias leyes. Los judíos habían llegado a tal cima de odio que cualquier medio estaba justificado para acabar con el Señor. Entonces, volviendo al tema de la evidencia contra el Señor, está claro que se trataba de una tergiversación sí, de las palabras que el Señor había dicho. Dice, ha dicho que él destruiría el templo del Señor y en 3 días lo reedificaría. Lo tomaron como un acto de rebelión de su parte, como que quería destruir el templo literalmente. Fue algo tergiversado. Sin embargo, el verdadero sentido de estas palabras del Señor era que el Señor predijo con exactitud que el templo iba a ser destruido, porque luego vemos que en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano invadió Jerusalén, destruyó el templo. Otros comentaristas dicen también que se refería a su propio cuerpo, que había de ser golpeado y maltratado. Eso se refería al templo también. Pero esto se había tergiversado para convertirlo en una acusación de que él había dicho que él mismo destruiría el templo con sus propias manos. Y cuando dijo que en 3 días lo reedificaría, se referiría al tiempo que transcurriría entre su muerte y su resurrección. Y eso también se tergiversó para que pareciera que un acto de rebelión de parte de él o algo malo, ¿no? Como algo malo que atentaba contra el templo. Con todo esto, la Escritura dice que el Sanedrín buscaba falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y aún así, dice la Escritura, no lo hallaron. Lo dice en el versículo del 59 al 60. Esto nos habla de la vida íntegra y el comportamiento irreprensible del Señor en la sociedad de aquel entonces, lo cual era suficiente testimonio a su favor para no condenarlo. Pero también la Escritura dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Esto en el versículo 66, justo antes de empezar el versículo que leí, el pasaje que hemos leído. Todo esto sucedió para que se cumplan las Escrituras de los profetas, dice. Dejando así muy en claro que todo esto sucedería acorde a la voluntad soberana de Dios y no a la voluntad de los hombres. La segunda división del pasaje es que Jesús fue un acusado que no se defendió. Jesús pudo haber montado una magnífica defensa a su favor porque tenía testimonios de gente que él había sanado y daban un testimonio de su deidad, de su poder, de su carácter, personas a las que él enseñó también, muertos que resucitó, ciegos que recobraron la vista, endemoniados que fueron liberados y vidas transformadas por él también. Todo esto jugaba a su favor, pero él no se defendió. Dice el versículo 63, mas Jesús callaba. Él decidió callar porque él no estaba para defenderse, y además también, y este silencio también era su respuesta deliberada, era su respuesta a la deliberada y maliciosa falsa interpretación de las palabras de Jesús por parte de los 2 testigos. Y en eso la ley estaba de su parte, porque a nadie se le podía obligar a contestar en un juicio, a una pregunta que se le inculpara, igual que en nuestros tiempos. Dicen, tienes derecho a guardar silencio, le dicen a uno, ¿no? Cuando lo detienen. Entonces, pero esta frase de mas Jesús callaba, aparte de ejercer su derecho a callar ante la acusación, también encontramos en esta acción del Señor el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, cuando dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y este pasaje, a pesar de las muchas veces que lo he leído yo, no deja de sorprenderme gratamente la armonía y la precisión de la palabra del Señor, ¿no?
que nos dejó. Y cuando yo leo, dice que angustiado él y afligido, esto me hace recordar también que cuando estaba, dice, en uno de los acontecimientos anteriores que vimos antes, que era su oración en Getsemaní, me remite a ese momento en el que dijo que su alma estaba afligida hasta la muerte. Entonces, esa misma angustia, esa misma aflicción que sintió mientras oraba en Getsemaní es lo que habla aquí. Angustiado él y afligido, dice la profecía. Entonces, un comentario de Spurgeon respecto al silencio del Señor dice que el suyo, refiriéndose al silencio, era un silencio de paciencia y no de indiferencia. Era un silencio de valor y no de cobardía. No de cobardía porque no tenía razón él para temer a sus acusadores, porque él, con manifestarse simplemente como Dios, hubiera podido acabar con todo ello. El Padre pudo haber enviado una legión de ángeles en defensa de su Hijo, y no iban a ser un grupito de hombres, no iban a ser rivales para una legión de ángeles. Fue un silencio de valor, sí, porque lo que se venía por delante era muy duro, humanamente hablando, para él. No fue de indiferencia, porque él sí le importaba lo que estaba aconteciendo y todo iba acorde a su voluntad. Y fue un silencio de paciencia porque también él estaba esperando el momento perfecto para hablar, porque él, a pesar de que no se defendió, sí que habló y fue para dar testimonio de sí mismo nada más. Así vemos que Jesús, al guardar silencio, lo hizo hasta que fue absolutamente necesario y en obediencia al Padre para que él hablara ante el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote frustrado al ver que el juicio no iba bien por falta de acusaciones y evidencia verídica y testigos verdaderos. Entonces el sumo sacerdote, con astucia y audacia, confronta a Jesús usando una expresión poco común al invocar el nombre del Señor, para obtener una respuesta de parte del acusado y así tener un motivo para condenarlo. Seguramente el sumo sacerdote habrá pensado algo parecido al refrán popular que conocemos, ¿no? Que dicen que el pez por la boca muere. Mas él no contaba con que esto no aplicaba para el Señor, porque el Señor lo sabe todo, el Señor conoce los pensamientos nuestros. Como dice la palabra también, que él no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Y además dice también en Isaías 55:9 que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces, pero sin embargo, el sumo sacerdote no podía dejar de intentar burlarse del Señor y pretender ser más listo que el Señor. Y le lanzó la pregunta: ¿eres tú el Cristo? El Hijo de Dios, le dice, a lo que el Señor sí ya tuvo que responder. Ahí donde vamos a la paciencia que tuvo para esperar el momento preciso para abrir la boca y decir lo que tenía que decir. A esto él sí respondió y le respondió afirmativamente diciendo: tú lo has dicho. Por la simple y sencilla razón de que él es Dios y no puede mentir ni puede negarse a sí mismo. Y esta respuesta no fue una defensa ante las acusaciones, sino más bien un testimonio de sí mismo, de quién él es. Entonces, este momento en que el sumo sacerdote le hace esta pregunta y él responde fue un momento crucial del juicio del Señor. Todos esperaban con expectativa seguramente la respuesta cuando él dijera sí o no. Porque si él respondía que no, el juicio en ese momento se acaba, perdía sentido, no había razón para seguir. No se le podía acusar de nada. Jesús podía decir simplemente no y salir libre. Y se escapaba antes que el Sanedrín pudiera urdir otra manera de enredarle. Pero por otra parte, si él respondía así, firmaba su propia sentencia de muerte. Nada más simple que un sí se necesitaba para convertir la cruz en algo definitivo e inevitable. Pero él no solamente respondió de manera afirmativa, sino que además citó al profeta Daniel capítulo 7, versículo 13, donde se describe muy gráficamente el triunfo definitivo y la majestad del escogido de Dios. Dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Bueno, eso es un poco explicando también la segunda parte del pasaje que he dividido. Dice que él callaba, ¿no? Él pudo haberse defendido, no lo hizo. Y también fue eso, su silencio fue un cumplimiento de la profecía de Isaías que hablábamos. Y por último, no se defendió, dice, sino que testificó de sí mismo. La tercera parte es la sentencia, el escarnio, los golpes y las burlas que recibió. Ante esta revelación tan directa y clara del Señor, cuando respondió, tú lo has dicho, la reacción del Sanedrín era de esperarse, y especialmente la del sumo sacerdote, era de esperarse algo escandalizante. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Aquello resultaba para ellos que les volaba la cabeza prácticamente, y reaccionaron con aquella brutalidad de arrancarse los vestidos, que era una muestra como de furia, ¿no? De enojo. Y exclamó el sumo sacerdote, exclamó, ha blasfemado. Esto habría sido una acusación correcta, con la diferencia de que el Señor sí era lo que había dicho que era, sí era quien había dicho que era, por tanto no había ningún delito. Sin embargo fue sentenciado, dijeron, es reo de muerte solamente por decir la verdad. Y esto ponía en evidencia también que la profunda depravación del hombre, ¿no? Ante el acto misericordioso de un Dios santo, perfecto, que se despojó de su gloria para venir a la tierra a rescatarnos de nosotros mismos. Como decía nuestro hermano Juan Joel por la mañana, ese versículo que me gustó mucho, dice, el justo por los injustos. Eso está en 1 de Pedro 3:18, y continúa ese mismo versículo diciendo, para llevarnos a Dios. El precio a pagar por nuestra salvación era muy alto, como nos decía esta mañana también, que predicaba casualmente sobre el precio de la salvación. Pero el objetivo de Dios era claro, tanto para el Padre como para el Hijo y como para el Espíritu Santo también, ya que sabemos que cada persona de la Trinidad está involucrada en el plan de salvación. Y así comienza, ¿no?, la parte más dolorosa de la pasión del Señor, que humanamente hablando fue el escarnio, ¿no?, los golpes, la burla, la humillación de haber sido escupido en la cara. Fue escupido, fue golpeado con puños, abofeteado con manos abiertas. Podemos decir que la gente hizo esto porque ignoraban quién era en verdad, o preferían no admitirlo simplemente, no admitir que Él era Dios. Y esto puede ser verdad en cierto sentido, pero en otro sentido no era verdad. Porque sabemos que por naturaleza el hombre se constituyó enemigo de Dios, como lo dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado. Pero no solamente en esta ocasión el Señor sufre escarnio, porque actualmente también la sufre. Otra vez cito a Spurgeon, que sugiere algunas de las formas en las que el hombre actualmente escupe en el rostro del Señor. Una de las formas es, una de las formas en que el hombre actualmente escupe en el rostro del Señor es el negar su deidad. Otra sería rechazar el Evangelio. Otra sería preferir su propia justicia. Y el hombre también escupe en el rostro del Señor cuando le da la espalda a Él. Y me resulta increíble que con todo esto que estaba sucediendo, la ira del Señor no cayera sobre aquellas personas que estaban haciendo todas estas cosas con el Hijo de Dios. Lo humillaron, que como decía antes, que no enviase una legión de ángeles para defenderlo. Y esto nos habla de la gran misericordia y de la maravillosa paciencia que Dios tiene para con los pecadores. Su infinito amor que Él nos ha demostrado, ¿no?, que lo entregó todo. Entonces, este no fue el único juicio
que el Señor recibió. También sabemos que estuvo ante Anás, que era el suegro de Caifás, y también compareció ante Pilato. Pero ¿cuál fue el crimen del Señor? ¿Cuál fue su crimen? ¿Decir la verdad? Dice que fue reo de muerte también. ¿Por qué? Por decir la verdad. Fue humillado, fue golpeado, fue abofeteado y se burlaron mucho de él. Todos estos juicios fueron injustos e inmerecidos, como decía al principio, pero todo formaba parte del plan de salvación, de su soberana voluntad, para que se cumpliesen en él todas las profecías que habían de cumplirse, para consumar la obra redentora y hoy nosotros tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios con tan solo creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y recibirlo en nuestros corazones. Por el contrario, si rechazamos al Señor, sabemos que, tal y como Él lo dijo, ¿no? Cuando dijo, tal y como Él lo dijo, que un día Él vendría en las nubes, y vendría esta vez ya no como a ser juzgado Él, sino a sentarse Él en el estrado del juez, y nosotros en el banquillo de los acusados. El no recibir al Señor significaría también perder la ventaja de que no solamente tenerlo a Él como juez justo, sino como abogado también, defensor. Y esto pues a los amigos que nos puedan escuchar por internet, pues debería hacernos pensar que en estos días en que celebramos la Semana Santa, ¿no? Que demos el enfoque correcto, demos la gloria al que se lo merece, celebremos al que de verdad tiene todo el mérito. Porque, como decía, Él vendrá en las nubes, lamentablemente será nuestro turno de comparecer ante Él. Y depende de nuestras decisiones también el tenerlo como juez y como abogado defensor también nuestro. Como compartíamos en la célula esta semana, ¿no? Que decíamos que Dios es juez y es juez justo. Así que bueno, ya para ir finalizando, tal y como empezamos hablando de la fecha, de las tradiciones, no podemos reemplazar al Creador por criatura, por obra hecha por manos de hombres. Pues nos tocará a nosotros estar en la posición de acusados y no tendremos quien nos defienda ante el juez justo. Justo porque Él mismo en su infinita misericordia proveyó, y sabiendo Él que nosotros somos incapaces de hacer algo por nosotros mismos para salvarnos, Él proveyó el camino para escapar de la condenación. Y si lo rechazamos, ya no hay nada más que se pueda hacer. ¿Qué más se puede hacer habiendo Él despojado de su gloria, descendiendo a la tierra, habitando entre nosotros y entregar su propia vida? ¿Qué otro precio se podía pagar más alto que ese? Siendo que Él mismo estableció que la paga del pecado era muerte, y Él decidió entregar su propia vida para pagar ese precio del pecado. Y nuestra salvación tan solo al alcance de creer en Él. Entonces, la conclusión, ¿no? Jesús fue sometido a juicio injusto y todo formaba parte del plan de salvación, a su voluntad, para que se cumpliesen en Él todas las profecías, para consumar su obra redentora y nosotros podamos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios, el objetivo del Señor. Entonces eso, que no hay otra cosa que se pueda hacer, no podemos hacer nada por nosotros mismos, Él ya lo hizo todo, solamente está al alcance de recibirlo en nuestra vida, confesarlo como Señor y Salvador y creer en Él y en sus palabras. Así que, pues, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Dios mío, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor, y es digna, Señor, de que todos la creamos, Señor, porque no se contradice, Señor, porque tiene poder también y fue inspiración tuya a los escritores sagrados, Señor, que aún siendo de diferente época, todos coincidieron en un mismo mensaje, Señor, en un mismo plan de salvación para la humanidad. Y pues eso es lo que tú nos ofreces hoy, Señor. Queremos pedirte, Padre, que
seas tú, Señor, tocando los corazones, Padre, de las personas que puedan escuchar este mensaje, Señor, por internet, Padre, que tu misericordia toque los corazones, Señor, que tú los alcances, Padre, que ellos puedan volverse a ti, Señor, y verdaderamente, Señor, recordar tu hazaña, Señor, en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino todos los días del año, Señor. Recordar todo lo que tú hiciste por nosotros. Recordar, Señor, el precio que tú pagaste por nuestra salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.